ahora ya sí, comenzamos con uno de los temas principales de hoy, la combustión espontánea. Si no sabes lo que es, quédate porque al menos suena increíble. Javier, Marín, Mauri, neuropsicólogo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Encantado de estar aquí, como siempre. Esto suena un poco raro, la explicación aún lo es más, y no sé qué tiene que decir la ciencia sobre la combustión espontánea y otros nombres que tiene esto también. Pero vamos a explicar primero qué es. La combustión espontánea es uno de los fenómenos físicos más extraños y que menos explicaciones acoge en toda la historia de la ciencia desde que se tienen noticias. Nada menos que del año 1400, del siglo XV, y consiste en un fenómeno en el que un cuerpo arde, pero sin que exista ninguna fuente de ignición externa. Esto lo hace todavía mucho más extraño, porque las explicaciones que se comenzaron a dar de una manera seria, de una manera más o menos científica, datan de 1938. Pero cuando esta combustión se da en un objeto, que también hay hechos que se produce un objeto inerte que empieza a arder sin ninguna explicación, pero cuando ocurre esto se denomina combustión espontánea sin más. Pero cuando el protagonista de esta combustión espontánea es un ser humano, tanto vivo como fallecido, se denomina combustión espontánea humana. Son los dos casos que hay que diferenciar. Evidentemente lo más aparatoso es el segundo, la combustión espontánea humana, que ya se empiezan a describir algunos casos sobre la década primera del año 1400, siglo XV, pero hasta 1938 es cuando no se empieza a ver la preocupación científica para poder explicar estos fenómenos. Fenómenos que, como estamos viendo en imágenes, en fotografías, la mayoría de ellas reales, de esos momentos en los que aparece ese cuerpo. Del cuerpo suele quedar algunos miembros y poco más. El tronco, la mayoría de las veces, inexistente, convertido en ceniza, un montón de cenizas, como esta foto que vemos ahora mismo. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Qué dice la ciencia? Bien, suele aparecer por los estudios forenses que se han podido hacer desde el año 38 hasta hoy, que fue L.A. Parry, el primero que publica que algo de esto es extraño, es raro, que lo publica nada menos que la British Medical Journal, que era una de las revistas científicas más prestigiosas médicas de aquellos años. Efectivamente, la ignición, por así llamarlo, porque hay que diferenciar el fuego que se produce como consecuencia del calor. Estamos hablando de algo más de 980 grados centígrados para poder disolver literalmente lo que es el hueso humano. Lo que llama la atención es que suelen salvarse en la mayor parte de los casos las piernas, en algunas ocasiones las extremidades y en algunas otras la cabeza. Todo lo demás, lo que es el tronco, prácticamente se desintegra a cenizas, incluso ni siquiera hay cenizas. O sea que es un hecho realmente misterioso, que hoy en día lo único que podemos contar son meras hipótesis. Y lo más curioso es que lo que está alrededor prácticamente no arde, ni por el calor que se genera, ni por el fuego que se produce como consecuencia del calor. Lo que provoca el fuego es el calor. Y es realmente importante soslayar el hecho de que las llamas que se producen exteriormente no miden más de 50 centímetros, son llamas cortas. Y no son capaces, en la mayoría de los casos, ni de provocar un incendio en el mismo hogar, en la misma casa, de hecho, jamás donde se esta produce. persona, cualquiera de estas que estamos viendo, acaba falleciendo. Ha habido personas que les ha ocurrido este extraño fenómeno, ya veremos el caso, y esta persona muere en la cama, no se incendia la cama. Es realmente curiosísimo. Hipótesis explicativa, desde el año 38, pues ha habido varias.
Una que se producían porque las personas en cuestión eran grandes consumidores de alcohol, el alcohol es inflamable. Esta era una, lo que pasa es que se fue descartando Claro. por la sencilla razón de que muchas de las personas afectadas, y estamos hablando de un fenómeno que hasta ahora hay constatado en lo que va de siglo, o sea, desde que se tiene constancia, desde el siglo XV hasta hoy, tan solo hay registrados 200 casos. Es algo enormemente extraño, pero que no por ser extraño no existe. El tema del alcohol, del alcoholismo de las víctimas se fue desechando porque sencillamente las cantidades que se encontraban en los vestigios que se podían analizar, los forenses que se habían podido salvar de la ignición tenían cantidades de alcohol, pero no para explicar semejante suceso. Esto se descartó. La hipótesis que se está barajando es la famosa teoría del efecto mecha, y es que existe una ignición exterior como una chispa que prende, pero se dan ciertas circunstancias. Una que debajo de la piel hay unas zonas de piel que son más finas, el tejido adiposo que es grasa, que es lo que nos protege por todo el cuerpo, que es la capa que está debajo de la piel, el tejido subcutáneo, hay personas que está mucho más fina, esa chispa hace que prenda la ropa, evidentemente desaparece lo que inicia el suceso, desaparece, digamos que el fuego se introduce dentro del cuerpo a través del tejido adiposo, y es lo que explicaría que la persona ardiera, y esto es un concepto bastante interesante. Las víctimas arden desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia dentro. Y es lo que podría explicar este efecto mecha, el que las personas se fueran consumiendo por este efecto calor, que las llamas serían escasas, serían pocas porque el fuego estaría por dentro. Y si se lleva ropa, pues la ropa absorbería lo que es esta grasa, aumentando el efecto calórico. Es una de las teorías, de las hipótesis que más se manejan. Hipótesis que se manejan sobre un enigma que cierne, como decías, desde el siglo XX. Algo que a mí de pequeño me taladraba la cabeza. La primera vez que escuché un caso de esto, que esto existía, no sabía en aquel entonces qué decía la ciencia, pero por si aún no le ha quedado claro a alguien que está en casa, simplemente tú que estás ahí en el sofá o viéndolo con el móvil o sentado en una silla, un escritorio o lo que sea, sales ardiendo sin motivo alguno, sin que nada, como tú bien decías, te prenda desde fuera y simplemente te consumes en llamas. O sea, a mí es que me parece aterrador que esto pueda llegar a ocurrir. Me parece totalmente aterrador y creo que pocas cosas más me dan miedo a mí más que esto. Vamos a pasar a casos concretos, casos muy curiosos, porque como tú bien decías hay unos 200 casos registrados, pero vamos a ver 3 en concreto. El primero es el de Polonus Borstius. Sí, este es uno de los casos más antiguos de la primera década del año 1400. Este hombre era un caballero y de la zona de Milán, concretamente los últimos años de la primera década del 1400, y este señor, pues curiosamente, estalló en llamas, así, literalmente, que es como se describe, delante de sus propios padres, sin explicación. Había estado consumiendo vino porque estaban celebrando algún festejo, había bebido vino ciertamente de una alta graduación, pero que en modo alguno podía explicar que este señor de la nada empezara a arder. Sí es verdad que aquí no se describe ninguna fuente externa, ninguna chispa que pudiera iniciarlo. También se ha hablado de que hay ciertas zonas que, debido a la humedad, la electricidad estática es bastante más intensa y esto puede actuar como chispa, pero fue el primer caso que se documenta. Curiosísimo. Pasamos al segundo, Condesa Cornelia Zangari de Bandi.
¿Qué ocurre? Efectivamente, pues ya nos ponemos un poquito más adelante en el tiempo, en el siglo XVIII, en el año 1745, para ser más exacto, y esta señora se acostó tranquilamente en su cama. La imagen que estamos dando es un modelo de lo que pudo haber pasado. Y esta señora, cuando el ama de llaves va por la mañana, lo único que encuentra es una pierna y la cabeza. Todo el cuerpo está prácticamente desintegrado en una mancha negra. Y es curioso porque ninguna de las personas, y hemos visto algunas fotos reales que son de pesadilla, yo creo que superan a la película, a la serie de Freddy Krueger, son personas que están tranquilamente sentadas en un sillón, acostadas. No hay ningún intento de apagar esas llamas, cuando las llamas comienzan en vida. Es algo realmente curioso, como si se diese algún tipo de parálisis o de imposibilidad, o que murieran rápidamente y no les diera tiempo ni a poder levantarse, o de poder levantarse de la cama o del sillón, o una actitud que reflejase sufrimiento. Es que no hay nada de lucha, no hay nada de intentar apagarse, absolutamente nada. Y esta señora, lo único que no se quemó fue la cabeza y un fragmento de la pierna. En todos estos casos que estamos viendo, en estos dos casos más concretamente, y en la mayoría que están registrados, evidentemente las fuerzas del orden, la policía, la Guardia Civil o aquel estamento que llegue, bomberos o médicos, siempre ha descartado el homicidio como hipótesis o teoría. Sí. Incluso en algunos casos, pues la primera hipótesis, no, alguien lo ha rociado con gasolina y le ha prendido fuego. Pero se descartan todas estas hipótesis. Absolutamente en todas. Porque lo que está alrededor es que no se quema. O sea, si es una fuente de ignición externa, evidentemente el cuerpo refleja quemaduras de la piel, luego el músculo, luego se van quemando zonas de la parte superior, de la parte que está más en contacto, lógicamente, claro, con el exterior a la parte interna. Esto es al contrario. Esto es un incendio que se produce del interior de nuestro organismo hacia afuera y con llamas tremendamente cortas. No son grandes llamas. En un homicidio, si tú rocías a la persona con gasolina, vamos a ser un poco macabros, y los telespectadores que nos disculpen, la rociada de gasolina, bueno, esta persona sufre unos dolores tremendos, claro, se va moviendo, va tropezando con todos los sitios y va incendiando la casa. Cosas. Esto no ocurre aquí. La ignición se produce en una cama, en un sillón, y están intactos. Tan solo algunos centímetros están medianamente quemados, que tampoco se puede hablar de quemaduras extensas y profundas en los sofás o en las camas. Es que es tremendamente misterioso y todavía no sabemos explicar por qué. Nos vamos al último caso que traemos hoy aquí, de esta serie de pequeños casos de combustión espontánea, ocurrido en 2013, o sea, es algo muy reciente, en Estados Unidos, Oklahoma, más concretamente. No sabemos el nombre de la persona, pero sí que ocurrió esto y que ha sido muy investigado. Sí, pues en esa casa pues hay un incendio, hay un supuesto incendio, porque sale humo, no que se vea el fuego, sino que sale humo. Acuden los bomberos de esta ciudad norteamericana y entran, y evidentemente mucho humo, pero ¿cuál es su sorpresa? Cuando se encuentran con que ningún mueble está quemado, ni el frigorífico que estaba al lado presenta ninguna quemadura, es que ni siquiera está negro. Entonces empiezan a ver y se dan cuenta de que parece ser que hay algunos restos humanos, extremidades inferiores, que están ahí en medio de una gran mancha negra, pero todo lo demás está perfectamente intacto y con mucho humo. Es un caso realmente curioso de hace 7 años que todavía hoy sigue sin explicarse lo que pudo pasar ahí. Incluso peritos, bomberos, tampoco pueden dar fe de lo que provocó esto, porque la casa estaba llena de humo, pero totalmente intacta. Y es un caso realmente curioso también.
Además, como este caso está registrado y es muy moderno, por así llamarle. Y documentado. Y documentado, el mismo bombero decía que no había visto nunca nada igual, que había bolsas de basura, de plástico, muy cerca del cadáver, por llamarle así, ¿no?, a de esta persona que se había quemado, y que esas bolsas estaban intactas. Cuando en un incendio lo primero que arde y lo más sencillo de que arda es cualquier tipo de plástico que arde con nada. Incluso estaba pegado el cuerpo al tirador, bueno, a un horno de cocina, que el tirador es de plástico, y como tú bien decías, el frigorífico, que el tirador también es de plástico, y están intactos. O sea, esto no tiene para este bombero y para este policía explicación ninguna. Piensa en una cosa, para fundir el hierro se necesitan temperaturas de 1300, 1400 grados. Yo que he trabajado en alguna contrafundición, pues esto lo sabemos todos. Se necesita una temperatura constante, hay que mantener esa temperatura durante un cierto tiempo a 1300, 1400 grados. Primero para fundirlo y segundo para que no se solidifique. Como te baje la temperatura, el hierro se vuelve una roca. Pero con el cuerpo humano se necesita una temperatura nada desdeñable ni despreciable, de casi más de 980 grados. O sea, estamos hablando de que cuando ocurre este fenómeno extrañísimo, súper misterioso, la temperatura que se alcanza en una zona concreta, en un cuerpo, en una vivienda concreta, es de más de 980 grados centígrados. Es como si esa persona, por alguna razón que desconocemos, empezara a arder y hubiese una burbuja o una campana a su alrededor que impidiese que saliese tanto las llamas como el calor hacia el exterior. Y esa burbuja, esa concentración, hace que arda más porque se concentra más el calor. Lo que pasa es que cierras el oxígeno. ¿Cómo es posible que se pueda arder cuando no hay oxígeno? Pero es la impresión que da, como si algo impidiese que el calor saliese más de unos cuantos metros. Es una teoría mía, es una hipótesis mía, por buscarle alguna explicación de algo que se sigue produciendo. Es muy extraño, son 200 y pico de casos, 203, 204, pero se sigue produciendo y es que no sabemos explicar por qué se produce.